Y eso está bien, lo que pasa es que bueno, solucionáis esa fobia. Pero ese pobre hombre, o esa pobre persona que ya tenía donde colocar su angustia, y, bueno, pues, eso es la otra cristalizo aquí, eso es ahora me quita la fobia a las hormigas, ahora ¿qué hago con la angustia? Acabará desarrollando pues otra fobia. canalizar esa energía. Se supone que entramos en un nivel del inconsciente o subconsciente donde, como he dicho antes, hay esa creatividad, esos recursos, esas ideas, etc. Y hay que tener en cuenta también lo que contaba Guillermo, el doctor Guillermo, que en relación a la curación, etc., que una persona hipnotizada se eleva el nivel de sugestionabilidad, que es tan importante, que a veces se asocia a hipnosis a sugestión, están íntimamente relacionados, pero a veces no tienen por qué ser lo mismo. Y el sistema nervioso autónomo, que rige todos los procesos vegetativos, homeostáticos, etc., no, fijaros bien, esto es importantísimo y sobre todo en el campo de la medicina es importante, no distingue, el sistema nervioso autónomo no distingue entre una imagen o una experiencia vivida realmente a algo imaginado en sus más mínimos detalles. Por lo tanto, a nivel de actividad cerebral, hormonas, neurotransmisores, endorfinas, etc., el organismo va a reaccionar exactamente igual. Sí, se activa el sistema inmunológico. Perdona, para que no lo vayamos perdiendo, le estás sugiriendo en ese estado que está haciendo frío, entonces se produce una vasoconstricción capilar, el individuo empieza a temblar de frío. El tremendo poder de la imaginación. Y hay una respuesta fisiológica, que es la que habría en condiciones reales ante el frío, y sin embargo no hay frío. Y por eso el organismo, no solamente a nivel de sugestión, no solamente a nivel de imágenes mentales, sino físicas, por esta explicación que acabamos de dar, reacciona curando y sanando una enfermedad o un problema o provocando una reacción somática física como hasta ese momento antes con la mente consciente que decía Ramón no había reaccionado. Entonces se supone que es entrar en una parte de la mente donde se puede producir todo esto y eso nos meteríamos en el terreno de la parapsicología y ahora lo voy a dejar abierto. El tema, se abre ese potencial, sí, esa ventanita a ese más allá y se da el fenómeno de la xenoglosia, hablar en lenguas extranjeras, hipermenesia, recuerdos olvidados, recuerdos de supuestas vidas pasadas, etcétera. Ya nos meteríamos en el campo un poco de lo paranormal, pero que me quedan como unos 5 minutos, pero sí que ahí nos metemos en ello. Es un poco la explicación que yo puedo dar de lo que a mí me parece que es el estado de hipnosis. En cualquier caso, lo que es evidente es que es un instrumento valioso que sin duda habría que desdramatizarlo al máximo, porque yo creo que hay mucho miedo y sobre todo a esa falta, tú lo sabes, Fernando, de profesionalidad a veces, que dices, ¿en manos de quién me pongo? Pero Paco, ese es el tema, que la idea que tenemos frecuentemente de la hipnosis es lo que vemos en un programa de variedad. Claro. Entonces ves a los sujetos que se han prestado voluntariamente a esa experiencia haciendo el ridículo con la finalidad de entretener y con todo el respeto, pero bueno, siempre es ridículo ponerse a ladrar como un perro o olfatear o hacer esas cosas. ¿Cómo se consigue eso? Primero, a mí no me gustaría que me hipnotizasen y quedar en situación de hacer el ridículo. Y ser un instrumento en manos de un hipnólogo, bueno, que está con todo su derecho y toda su honestidad, pues haciendo un espectáculo, que mi conciencia quede anulada, o mi voluntad quede anulada a ese nivel, es algo que no me apetece nada como idea. Y luego, ¿cómo lo consigue? Da la impresión de que está tirado el hipnotizar a la gente, ¿no? Venga. Bien, ¿cómo lo hace? En primer lugar, se tiene que presentar voluntario, es decir, hay personas muy exhibicionistas, muy históricas, que con tal de salir en televisión o en una sala de fiestas, montar el número, pues se ofrecen voluntarios. Primer punto. Después, el hipnotizador profesional, utilizando una hipnosis que llamamos hipnosis padre, autoritaria, etcétera, hace pruebas de sugestionabilidad y de los 20 o 30 que se han ofrecido voluntarios, selecciona a los 4 o 5 que son sugestionables y que se dejan influir fácilmente. Segundo punto. Tercer punto. Se le hipnotiza 1, 2 o 20 veces, dependiendo del número que quiera montar, y cuando ya están profundamente hipnotizados las veces que haga falta, se les deja lo que se llama una orden poshipnótica. Cada vez que lleva tal cosa... ¿Todo eso se produce antes del programa, días antes o semanas antes? Sí, el tiempo que haga falta, dependiendo de la magnitud y del morbo que se quiera despertar y el número de la audiencia del programa. Exacto, el programa se prepara, exactamente, y entonces se prepara. Son personas, es real lo que ocurre, es decir, la persona entra en trance, está preparada. Y eso de que no se enteran, a veces pregunta, ¿tú te enteras de lo que has hecho? ¿Te acuerdas? Dicen, no, no es cierto. Hay una amnesia provocada por el hipnotizador y cuando salgas de este trance no te acordarás de nada. Claro, durante un tiempo, como le has provocado, la amnesia no se acuerda, más tarde se acordará. Esto es exactamente igual que cuando tenemos algo en la punta de la lengua, el nombre de un artista, de una película, una calle, y decimos, no me acuerdo, lo tengo en la punta de la lengua. Sí sabes,
qué ha ocurrido, etcétera, pero en ese momento no lo puedes verbalizar. Está preparado y son personas que se ofrecen voluntarias. Normalmente ocurre así. Es decir, no están fingiendo, pero tampoco es algo espontáneo. Normalmente hay una preparación previa, otras veces supongo que no. Yo recuerdo, no sé, vosotros si conocisteis a Fassmann, al célebre Fassmann. Yo le traté en muchas ocasiones, hice algunos programas con él, un hombre fascinante, y había desarrollado unas técnicas de fascinación o de hipnosis rápida, como el fast tac, que era impresionante. Yo recuerdo, pues uno de los operadores que llevaba, Federico Larraya, que bueno, en una cuestión de segundos lo cogió, le hizo así, le tocó no sé dónde y ¡pum! Cayó como es decir, eso existe realmente, pero no es lo habitual en los espectáculos. El hipnotizador de espectáculo lógicamente sabe, por la morfología somática, la tipología, unos rasgos de la personalidad, qué personas son más sugestionables, y hay personas que por aquello de la fascinación, por aquello de que crees que el hipnotizador tiene poderes, que esto es otro de los tópicos, inmediatamente te sugestionas. Entonces el profesional sabe que esa persona está sugestionada y que nada más que le mire o le haga pronuncie 4 frases va a caer. El profesional de espectáculo lo sabe y juega con esa persona. Nos lleva de la mano justamente al tema de antes, y es a que la confianza que tú depositas en el médico, terapeuta o hipnotizador es tan indispensable que el poder de la mente mueve montañas, y como en este caso vemos, indudablemente eso es lo que resuelve de inicio el que pueda entrar en trance y trabajar con él abiertamente, ¿no? Yo haría una especie de balance o de resumen, me parece. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, que es, primero, que si uno no quiere, no se le puede hipnotizar. Es decir, tienes que colaborar para entrar en un trance, en un estado hipnótico. Segundo, que en realidad no te meten en el estado hipnótico, eres tú el que vas entrando en ese estado, y el hipnoterapeuta, el hipnólogo, te va conduciendo, te va ayudando a que entres ahí. Tercero, que en hipnosis no te ves obligado a hacer aquello que no harías estando consciente. Exactamente. Es decir, esa idea, por ejemplo, bueno, pues las mujeres que quedan en manos de un hipnólogo inmoral, pues una vez que están en hipnosis, él se va a aprovechar y va a hacerlas el amor y cosas por el estilo, eso no es posible. Eso es prácticamente imposible. Ella en ese estado pues reaccionaría igual que si estuviera despierta. Exactamente. Salvo que ella haya un deseo inconsciente y entonces se deja llevar. Esto es igual que cuando las 2 copitas de más. Que cuando tienes 2 copitas de más te atreves a cantar, a contar chistes, a hacer cosas que en estado aparentemente normal no haces. Y te desinhibes. Pero normalmente no haces nada que atento contra tu moral, tus códigos éticos, ni nada. Bien. Aún así, la hipnosis no es algo que se pueda o se deba practicar como un juego. Yo creo que eso es lo fundamental, es decir, la utilización desde la profesionalidad de la hipnosis como sin duda una herramienta, pero no frivolizándolo y, como tú decías bien, no convirtiendo algo tan serio en un show, en una exhibición, en una especie de fascinación por medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y puesto que las técnicas son fáciles, en principio, bueno, cualquiera que lea un libro aprenda usted a hipnotizar o hipnotiza en 10 lecciones, hay todo tipo de bibliografía a ese nivel. ¿Es algo recomendable o si no se tiene experiencia uno corre riesgo de llevarse sustos? Yo ahí lo asemejo siempre con un coche, es decir, es fácil conducir, depende de la persona que sea, si es temeraria, si es imprudente, con el coche sirve para hacernos a nosotros, llevarnos, transportarnos de un sitio a otro, y en manos de un temerario pues puede servir para hacer trastornos, realmente trastornos y perjudicar. Bueno, la verdad es que queda muy poco tiempo y quedan muchísimos aspectos de la hipnosis que habría que tocar. Yo te hacía una pregunta antes, Horacio, es eso, si en la práctica os encontráis con que de repente aparece algo en ese estado especial de conciencia, en ese estado alterado de conciencia, llamamos hipnosis, que te deja perplejo, porque yo no estaba buscando esto, yo estaba, bueno, le contaba a Guillermo de esta paciente, es extraordinario, pero bueno, está dentro del cuerpo, de la mente, de la experiencia, de la biografía, de la vivencia de esa muchacha. Pero no sé, que de repente te empiece, pues lo decías, no sé, lo dices como, bueno, como algo, no, es que no sé si se puede hablar en alemán, puede ponerse a hablar en alemán o en arameo, sin que conscientemente tenga acceso a esos idiomas. Eso la primera vez tiene que sorprender, que impactar. Y luego, una vez que has sufrido el impacto y la sorpresa, te preguntas, ¿y por qué pasa esto? Y ahí cuando investigas. ¿Sí? Pero el otro día, por ejemplo, trabajando con una paciente que va a ser operada,
se le estaba preparando psicológicamente, bueno, sobre todo para reducir el nivel de ansiedad, relajarle, enseñarle una técnica de autohipnosis para que ella misma se relaje y dentro de lo que se pueda, pues vaya en unas condiciones físicas y mentales lo más equilibradas, satisfactorias, relajadas, etcétera, la operación. Hubo que regresarla, como decía Ramón antes, a la infancia, pues para que comprendiese ciertos problemas, contenido emocional. Bueno, entró tan profundamente en hipnosis que conectó con lo que algunos llamarían vidas pasadas y se vio, pero además con un gran dramatismo emocional, con el lenguaje no verbal, le cambió las facciones, el tono de voz, cambió la respiración, taquicardia, etcétera. Se vio muy pequeñita de mantillas, tendría 7, 8, 10 meses, en brazos de su madre. 1800, 1000 y pico, y no lo estábamos buscando, que esto es importante tener en cuenta. Nosotros no buscábamos una regresión a vidas pasadas en absoluto. Se vio en brazos de su madre y su padre discutían porque la iban a dar en adopción a alguien. Y ella vivió durante pues casi 10-15 minutos del trance hipnótico una gran angustia porque decía no quiero que me den, no quiero que me den. Sufría mucho porque supuestamente en aquella vida pasada sus padres eran muy pobres y la iban a dar en adopción. No lo estábamos buscando, pero lo importante, alguien se pregunta, ¿y qué importancia tiene eso? Es que conflictos y problemas de no sentirse querida, abandonada, es una constante de su personalidad actual, que tiene que ver con el problema de espalda que tiene. O sea que ahí el subconsciente nos llevó sin buscarlo al origen, al problema o supuesto problema, para que comprendiésemos el presente. O sea que el campo de posibilidades es extraordinario. Y lo que habéis dicho, que a veces en hipnosis, si se tiene que ser, hay que tener cuidado, claro, hay que ser un profesional cualificado, tener experiencia y tener sobre todo lógica y sentido común, porque cuando se presenta un caso como este o parecido, ¿qué haces?